uno, cuando uno se aproxima a la biografía de Bob Woodward, uno puede poner en el frontispicio la obra cumbre de este periodista junto a Carl Bernstein, como es Todos los hombres del presidente. Pero más allá de esta obra cumbre ligada a la investigación del Washington Post sobre el caso Watergate, tenemos el hecho de que la biografía de estos dos personajes, Carl Bernstein y Bob Woodward, se separan con diversos intereses periodísticos, con la prolífica y posterior ampulosidad de la literatura de Bob Woodward y la desaparición práctica de Carl Bernstein, interpretados por Dustin Hoffman y el señor Robert Redford en aquella película en los años 70. Tenemos el libro de Bob Woodward, que tenemos a continuación, como es Veil, las guerras secretas de la CIA 1981-1987. Está publicado por Ediciones B de Grupo Z, que tiene su interés para actual, que el que quiera profundizar en Ediciones B, Grupo Z y todo lo que está detrás, tiene la hemeroteca del buitre, un muy interesante lugar en internet y sobre todo en YouTube para ver todas esas conexiones de las razones del periodismo y de la literatura de investigación. Pero este libro es de 1987, que fue editado en esta primera edición precisamente en noviembre de 1987 debido al amplio interés de las guerras secretas de la CIA. Pero cuando uno aproxima su nariz a este tipo de literatura, de este tipo de historias, tiene la vertiente. Este libro tiene dos vertientes, una previsible por el lector de 2022 y otra tal vez menos previsible, tanto en cuanto cuando habla uno de las guerras secretas de la CIA, uno piensa directamente en los espías, sobre el terreno, la relación para dar golpes de Estado, para derrocar gobiernos, para establecer el vínculo del mal, el imperio estadounidense, pero no establece el vínculo de la propia realidad de la agencia, la derivada del gobierno inmediatamente anterior, el de James L. Carter, antiguo cacahuetero, exgobernador de Georgia, y duró su gobierno de 1976 al 1980, a pesar de que formalmente la investidura sería el día 20 de enero de 1977 y la despedida el 20 de enero de 1981. Ahí tendríamos un cambio radical en el cambio relacido al ámbito del Watergate, la dimisión el 4 de agosto de 1974 y la entrada de Gerald Ford como el presidente que nadie eligió, porque el vicepresidente del segundo mandato del señor Richard Milhouse Nixon sería Spiro Agnew, que dimitió en el ámbito del mandato, teniendo la idea del nombramiento a través de la enmienda 25 del señor Gerald Ford, antiguo diputado, antiguo congresista que participó de la comisión Warren. Resulta ciertamente interesante. Cuando uno tira del hilo, pues se acaba descubriendo conexiones insospechadas en el ámbito de los personajes y personalidades de Washington DC, y por lo tanto tenemos esa dualidad. La dualidad que está explicada en el ámbito del inicio, a pesar de, bueno, para Elsa, Elsa, los nombres interesantes, Elsa o Elisa, mi abuela paterna. Tendremos aquí nombre de siglas, de personalidades, porque aquí se establece la relación de los puestos, el reparto de William Casey, que fue director central de la CIA, de enero del 81 a enero del 87, parece que fue por fallecimiento. El director adjunto, que fue primero Bobby Inman, luego estuvo John McMahon y Robert Gates, lo cual es curioso porque aquí tenemos una visión de ciertos personajes. Robert Gates llegaría a ser secretario de defensa con el señor George Bush Jr. en el año 2005, en el segundo mandato, y luego, o fue en 2007. 2007 puede ser, porque fue después de las elecciones de medio mandato cuando despidieron a Donald Rumsfeld, a finales del 2006. Es que
a veces uno tiene hasta imperfecciones. También está el director adjunto, un tal Max Hagel, que resulta interesante porque establece el vínculo respecto a la idea de cuál era la aristocracia de la CIA, qué pensaban y qué influencias tuvieron a la hora de hacer campaña contra este Max Hagel, y su idea de lo que debían de ser los elementos tecnológicos, que está inferido en el libro, a pesar de que no esté un desarrollo como aspecto principal. El aspecto tecnológico, los satélites y la microelectrónica, que está ahí progresivamente siendo incorporado al elemento de inteligencia, y el hecho de la condición humana, el hecho del espía tradicional, por así llamarlo, que está vinculado con la idea de infiltrarse en el puesto, como por ejemplo pudiera ser, no está en el libro porque es aspecto europeo y no tiene incidencia directa de la CIA, como es el aspecto de los años 70. La Alemania Oriental había infiltrado a un personaje dentro de la Cancillería del señor antiguo alcalde de Berlín, el socialdemócrata, ahora se me olvidará, no recuerdo el nombre. Sí, fue muy importante para el SPD y para el socialismo español, porque fue el padrino de Felipe González y fue presidente de la Internacional Socialista, que actualmente es un tal Pedro Sánchez Pérez Castejón. Pero bueno, no dejamos a ese alemán por medio, pero seguramente la historia le habrá olvidado, como yo he hecho ahora mismo. Ciertamente, están los anteriores directores de la CIA, como es Richard Helms, James Schlesinger, William Colby. Entre el 76 y el 77 estuvo un tal George Bush, el padre del citado George Bush Jr., que fue presidente al comienzo del siglo XXI. Y el presidente entonces era Ronald Reagan, el gran estado de California. Por supuesto, está la situación en campo de batalla, por llamarlo de alguna manera, de la propia CIA, de la propia agencia de inteligencia, en los años 80, como son el Irán Contra, el tema de Nicaragua, El Salvador, Honduras, la parte de América Central, la situación respecto a Argentina y la cobertura inicial de la situación con Nicaragua, con los argentinos de por medio, la situación evidentemente con el tema de Malvinas. Hay una cosa curiosa, bien curiosa, porque en principio está narrado de manera cronológica. Hay una ausencia que es brutal, a pesar de que tal vez pueda entenderse, porque fue un escenario secundario, pero tuvo su importancia. La CIA y Estados Unidos en el ámbito de la transición española, la democracia después de la muerte del dictador sanguinario Franco, esa realidad en la que en el año 81, ya con el señor Reagan en la Casa Blanca y con el Al-Hay como secretario de Estado, William Casey como director de la CIA, y con su impacto, no habla ni una sola palabra, ni una sola palabra del golpe de Estado de Tejero en España el 23 de febrero de 1981. Ni una sola palabra. Lo cual ciertamente una ausencia puede ser más impactante y de más peso que una presencia. Pero bueno, ciertamente, dejando de lado el golpe de Tejero del año 81, luego se desarrolla en su relación con, digamos, los países africanos, recordando Gaddafi había invadido el Chad y había que hacer una operación de inteligencia porque el ejército no podía implicarse, del ejército de Estados Unidos, ahora de apoyar a las fuerzas que querían la reconstrucción del Chad y la expulsión de los terroristas libios que habían invadido de manera imperial el país, su país, como era la invasión libia de los años 80 con el Chad. La zona del Tercio Norte, incluso la capital, habían sido ocupadas. Un tema a recordar. Cuando luego se diga, no, en 2011 Estados Unidos destruyó. No, hay que conocer el pasado de Gaddafi y el pasado de su actuar como jefe de Estado, por así decirlo, a pesar de que la Yamahiria Libia tiene el libro verde y toda aquella cosa, él era el líder espiritual y, bueno, curiosamente todo el mundo decía lo que había que hacer. Lo que había que hacer era lo que decía Gaddafi. También, por supuesto, está Oriente Medio, está el Líbano, la Gemayel, la Falange, Sabra y Shatila, una explicación muy razonable del momento.
y por supuesto muchos otros escenarios, por supuesto Afganistán, las coberturas respecto a lo que no puede hacer el ejército, la guerra secreta aquella de Charlie Wilson, como congresista y facilitador de los empréstitos, la vinculación a través de Israel, los intereses de Israel en la zona de Oriente Medio y en el juego internacional, por supuesto la Unión Soviética, el escenario europeo, Alemania, Berlín dividida. Por lo tanto, ahí está el juego de las tensiones diplomáticas, como en principio los países de la órbita oriental tienen la idea de establecer a través de, por ejemplo, periodistas o a través de elementos culturales, el agregado cultural de la embajada, y en el ámbito de Estados Unidos también quieren formalizar, siempre vinculados a la embajada y no algo separado para las unidades de inteligencia humanas que hagan captación de información para jugar un poco más limpio en principio, a pesar de que, bueno, todo el mundo sabe que el juego acaba abriéndose y a fin de cuentas la CIA, en principio, lo que debe hacer es la recolección de información para la toma de decisiones y evidentemente luego también ser capaces de contrarrestar golpes, porque es el doble juego de captación de inteligencia y ser capaces de proyectar el poder blando a través de no soluciones militares, a pesar de que se use también las fuerzas armadas, por llamarlo de alguna manera, a través de operaciones como las citadas de Afganistán o de Nicaragua, y sobre todo también hacer contrainteligencia, lo cual evidentemente en el caso del KGB tenía la vía libre porque el KGB podía actuar en el interior y en el exterior en principio, y la CIA en principio no podía actuar, y esto viene de los tiempos de Hoover, en su intento de captar la CIA después de la guerra, y que fue en el año 1947 cuando se crea la CIA, en principio basado en la OSS de William Donovan, del legendario Donovan, lo cual es curioso porque Donovan, uno de los agentes que tuvo importantes fue William Casey, que es el director de la CIA precisamente en este año 81 hasta el año 87, a pesar de que se le veía como un viejo dinosaurio en principio cuando llega a la CIA y al entorno, y por lo tanto desfasado para lo que en el comienzo de la nueva década estaba en vigor en los servicios de inteligencia. Por lo tanto, ciertamente ahí está el escarbado del pasado, en ese momento en el que pudo haber sido, porque en la guerra, recordemos esa circunstancia curiosa, en el hemisferio occidental, es decir, todas las Américas estaban bajo el dominio de la FBI a la hora de la inteligencia en los países de las Américas. Y es la OSS, la Oficina de Servicios Estratégicos, la que establece la relación de inteligencia para con el resto del mundo. Y es en el 47 cuando le despojan de cualquier cosa fuera de los Estados Unidos, pero a la CIA a su vez le dicen que no tiene competencia dentro de los Estados Unidos. Por lo tanto, ciertamente la contrainteligencia, en principio, de los servicios de otros países para establecer el contrafuego, el cortafuegos, para la eliminación de la posibilidad de ser espiados dentro del ámbito de Estados Unidos, sería llevado por el FBI. Son elementos que pueden ser farragosos para el profano, pero resultan interesantes para la hora de la competencia, y luego cuando se produzcan disfunciones a la hora de esta distribución de tareas, resulta interesante como marco de referencia para las actuaciones de las personas. Por eso es interesante el libro de Bob Woodward, porque no solamente te establece la relación con esta situación sobre el terreno, sobre las misiones concretas, sobre las circunstancias que pueden ser la salsilla, a dónde van los agentes, de cómo se establece el marco de referencia de las operaciones especiales, sino también cómo ha sido establecido el marco de juego respecto a las personas que dirigen y cómo se va moviendo ese magma de la dirección personal de estos elementos en relación con la administración y su relación con las personas que dirigen el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, la propia Casa Blanca, sobre todo después de haber vivido esa realidad del caso Watergate y la construcción de aquel servicio de inteligencia dentro de la Casa Blanca con Haldeman y Ehrlichman,
todo aquello que culminó en el caso Watergate, contado con pelos y señales por Woodward y Bernstein en Todos los hombres del presidente. Y por lo tanto, a continuación tenemos esa circunstancia de este elemento de los años 80 de cómo la CIA, la inteligencia en principio prevista para el exterior, fue capturada por los Estados Unidos para establecer esa relación con el mundo a través de todas estas misiones, pero con el trasfondo siempre necesario de las personas que hacen posible esa inteligencia y cómo es el juego de poder dentro de la agencia de inteligencia de los Estados Unidos. Por eso recomiendo la lectura a todo aquel que le interese los años 80, la inteligencia, las operaciones que se llevaron a cabo, encubiertas, poder tener no solamente el relato, sino también el trasfondo. Y por lo tanto, aquí el libro de Woodward es un libro que merece ser tenido en cuenta. Y sin más, solamente recomendarlo, el libro de Woodward, Las guerras secretas de la CIA, 1981-1987, sin más, Esquerri Casco, Agur Berobat, Beti Gelpian.